Bienvenidos. En este video pues vamos a seguir hablando del concepto de la integral, pero ahora vamos a hacer un ejemplo de aplicación. Entonces recordemos que en el video anterior habíamos quedado en que la integral se podía calcular mediante el límite de n cuando tiende a infinito de la sumatoria de i igual 1 hasta n de f de a más i por b menos a sobre n, que es delta de x, multiplicado por delta de x, siendo esta la base de los rectángulos y este otro las alturas, que van variando dependiendo en la posición de x donde nos encontremos. Bueno, vamos entonces a hacer una interpretación de esto desde el siguiente ejercicio. Lo primero entonces es tener en cuenta los datos. Eso es lo primero que vamos a recolectar, los datos. El símbolo de la integral es este que tenemos acá, lo voy a demarcar aquí. Y nos indica que la integral tiene como límite inferior 0 y como límite superior el 2. Es decir, que nuestra a sería 0 y nuestra b sería igual a 2. Teniendo esos dos parámetros, sabíamos de antemano que delta de x era igual a b menos a sobre n, lo que nos lleva a decir que delta de x es igual a 2 menos 0 sobre n, o lo mismo 2 sobre n. ¿Listo? Entonces, a partir de los datos ya tenemos estas expresiones. Lo otro que tenemos aquí es que hay una función que está indicada en este contexto acá. Entonces f de x sería menos 2x al cuadrado más 4x. Lo tercero que vamos a hacer es traer las fórmulas. Listo. Vamos entonces a indicar la primera fórmula, y es que vamos a trabajar con la sumatoria de i igual a 1 hasta n con el límite de n cuando tiende al infinito para f de a más i multiplicado por b menos a sobre n multiplicado por b menos a sobre n. Resulta y pasa que ya de los cálculos previos nosotros ya conocemos b menos a sobre n, en este caso es 2 sobre n. 2 sobre n. Esos son los cálculos que tenemos. Listo. Ahora, otras fórmulas que están asociadas a esto vendrían siendo las propiedades de la sumatoria. Entonces, hablando brevemente de la sumatoria tiene un índice, que es el que tenemos acá. Es lo que nosotros llamamos la i, y tiene un límite final. ¿Cierto? O un valor final. Listo, teniendo en cuenta entonces ese índice y el valor final, hagamos una revisión de algunas propiedades de la sumatoria. Básicamente, pues vamos a tener que la sumatoria con el índice igual a 1 hasta n de una constante, pues es ese límite final o ese valor final por la constante. O que la sumatoria de una constante por una expresión que dependa del índice, que en este caso es k, sacaríamos la constante y haríamos la sumatoria de la expresión. La tercera entonces dice que la sumatoria de dos expresiones que dependen de k, pues se puede distribuir como la sumatoria de la primera expresión más la sumatoria de la segunda. También se aplica en la resta. Esta, la 4, la 5 y la 6 no la vamos a tomar en consideración, pero sí la 7 en sus dos primeras formas. La sumatoria de k igual 1 o el índice igual a 1 hasta n del mismo índice es n por n más 1 sobre 2. Y la sumatoria del índice igual 1 hasta n del índice al cuadrado es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Entonces, vamos a utilizar esas fórmulas adicionales.
Básicamente voy a escribir estas que son las que me interesan. La de i igual a 1 hasta n de i, que es n por n más 1 sobre 2. Y la otra, que es la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i al cuadrado, que es igual a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, como lo indicaba la expresión anteriormente. Listo, ya tenemos las fórmulas. Ahora vamos a empezar con el procedimiento. Voy entonces a comenzar. Lo primero que tendría que calcular es esta expresión para ya tenerla simplificada. Entonces, primer paso, vamos a calcular a más i por b menos a sobre n, que es lo que ya habíamos calculado. A vale 0 más i por b menos a sobre n, que vale 2n, 2 sobre n. ¿Listo? Eso nos lleva entonces a deducir que esto equivale a 2i sobre n, teniendo en cuenta pues que el 0 no representa nada. Segundo paso. Tendríamos entonces ahora que calcular la función evaluada, esta función que está evaluada en ese parámetro, es decir, la función evaluada en 2i sobre n. ¿Qué indica evaluar la función en 2i sobre n? Pues que tenemos que tomar la forma original, que es menos 2 factor de algo al cuadrado más 4 factor de ese mismo algo. ¿Quién sería ese algo? Pues 2i sobre n. 2i sobre n y 2i sobre n. Listo, vamos entonces ahora a hacer la operación. Esto entonces nos daría f de 2i sobre n es igual a menos 2 perdón, 2 al cuadrado es 4, y al cuadrado es i al cuadrado, n al cuadrado es n al cuadrado, más 4 por 2, 8, i sobre n. ¿Listo? Finalmente, pues ya simplificando, menos 2 por 4, menos 8, i al cuadrado sobre n al cuadrado más 8 i sobre n. Listo, como tercer procedimiento que vamos a tener, entonces ya vamos entonces a sustituir todo en la fórmula original, que es esta del límite. Entonces tenemos que el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n sería aplicado a esta función, que es lo que acabamos de calcular, menos 8 i al cuadrado sobre n al cuadrado más 8 i sobre n multiplicado por esta otra que ya sabemos que es 2 sobre n. ¿Listo? Ese sería entonces nuestro paso número 3. El paso número 4. Entonces vamos a aplicar otra de las propiedades de la sumatoria. Esta expresión que está acá no depende de i, por tanto podemos sacarla de la sumatoria. Límite cuando n tiende al infinito. Sacamos de la sumatoria el 2 sobre n y adentro entonces tendríamos la sumatoria de i igual a 1 hasta n de menos 8 n sobre 2 n al cuadrado, perdón, i a la 2 más 8i sobre n. ¿Listo? Quinto paso. Se aplica la propiedad distributiva. La propiedad distributiva nos indica que la sumatoria se le aplicaría a ambos términos por separado. Esto entonces nos lleva al límite cuando n tiende al infinito de 2 sobre n, sumatoria de i igual a 1 hasta n
¿cierto? Antes voy a hacerme un espacio un poco mayor para hacer dos procesos en uno. Este menos 8 sobre n al cuadrado no depende de i, por tanto lo podemos sacar de la sumatoria. Listo, sumatoria entonces nos quedaría solo de i al cuadrado más, al mismo tiempo ese 8 sobre n no depende de i, lo podemos sacar de la sumatoria y nos queda la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i. ¿Listo? Entonces, básicamente, lo que no depende de la sumatoria lo puedo sacar de la sumatoria. Al principio saqué el 2n, pero este que está aquí, menos 8 sobre n al cuadrado y el 8 sobre n tampoco dependen de i. Por tanto, en las sumatorias independientes los puedo sacar. Bueno, continuemos entonces con el paso número 6, que sería aplicar esta fórmula que está acá y esta fórmula que está aquí. Entonces, límite cuando n tiende al infinito de 2 sobre n, factor de menos 8. Bueno, hagamos un proceso anterior, con eso vamos reduciendo términos. Este 2 sobre n va a multiplicar aquí y va a multiplicar acá. ¿Listo? 2 por menos 8 daría menos 16. Menos 16 sobre n por n al cuadrado, n cúbico. Y ahora sí vamos a hacer el cambio. La sumatoria de i al cuadrado es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿Listo? Y ahora multipliquemos 2 por 8, 16. N por n, n al cuadrado. Y la sumatoria de i, ya sabemos que da n por n más 1 sobre 2. ¿Listo? Y ahí tenemos entonces la aplicación de esto último. Finalmente entonces podríamos hacer algunas simplificaciones. Esta n se va con una de las que está acá para dejar 2 nomás. Aquí podríamos sacar mitad de 16 que es 8 y mitad de 6, que es 3. Por este lado podríamos sacar mitad de 16 que es 8 y mitad de 2 que es 1. También podemos eliminar una n acá con un cuadrado por este otro lado. Y finalmente entonces vamos a tener lo siguiente, ya reduciendo varios términos. Límite cuando n tiende al infinito de menos 8 sobre n al cuadrado. Incluso si quieren dejemos este 3 que está acá junto a la n al cuadrado. ¿Factor de quién? Vamos a hacer la operación. Vamos a multiplicar esto por esto y el 1 también multiplicarlo por los 2. Entonces n por 2n, 2n al cuadrado. N por 1 más n. 1 por 2n más 2n. 1 por 1, 1. Sabemos que estos dos los podemos operar para conseguir 3n. ¿Listo? Esto entonces estaría dado por esa expresión. Y por este lado entonces tomemos también una precaución que tal vez no la tomé antes. Voy a poner un paréntesis adicional para decir que el límite se le va a aplicar a todo. Ahora, aquí teníamos 8 sobre n, ¿verdad? Entonces 8 por n sobre n pues simplemente da 8. 8 por 1 sobre n pues 8 sobre n. ¿Listo? Entonces revisemos esta última operación. 8 por n, 8n, pero como hay una n abajo la cancela y solamente queda 8. Y 8 sobre n por 1 pues 8 sobre n. Octavo paso. Vamos a ir reduciendo ahora términos. Entonces voy a cambiar acá el color.
tengamos en cuenta que este n cuadrado pues va a ir incidiendo en cada uno de estos 3 términos, o esos 4 términos, o 3 términos si reducimos el de arriba. Bueno, entonces nos quedaría el límite cuando n tiende al infinito de menos 8 por 2, menos 16, ¿verdad? ¿Listo? Tercios, menos 16 tercios. N al cuadrado con n al cuadrado se cancelan. Listo. Menos por más da menos. Menos 8 por 3, menos 24. N dividido entre n al cuadrado, pues daría n abajo. Y el 3 que estaría en la parte de abajo. ¿Listo? Ahora, menos por más da menos. Menos 8 sobre 3n al cuadrado. ¿Verdad? Porque es este por 1. Más 8. Más 8 sobre n. Listo. Ha llegado entonces el momento de aplicar ese límite. El límite, para tenerlo de pronto en cuenta, el límite de una expresión constante dividido entre la variable abajo cuando la variable tiende al infinito se hace 0. Es decir, que este límite vale 0, este límite vale 0 y este otro límite vale 0. Y finalmente en el paso noveno nos queda una suma, que el límite cuando esto tiende a n tiende al infinito, pues sería la suma entre menos 16 tercios más 8. Dejemos todavía la escritura del límite, pues eso no tiene ningún problema. Menos 16 tercios más 8. Entonces vamos a calcular esa expresión. Voy a calcularlo entonces en la calculadora. Nos da 2.66666. Pero pues si lo queremos hacer en fracciones, recuerden que simplemente basta con multiplicar la fracción. Entonces en este caso menos 16, 3 por 8, 24, dividido entre 3 por 1, 3, y eso se reduce entonces a menos 16 sobre, menos 16 más 24, que es 8, 8 tercios, ¿listo? Y 8 tercios sería igual al 2.6666 que calculamos. ¿Listo? Esta sería entonces el valor de esta integral definida, 2.66 periódico. Bueno, vamos a hacer una comprobación entonces en GeoGebra para evaluar entonces a ver cómo nos resulta esto en el software. Aquí tenemos la función definida. Voy acá a hacer un cambio que me hacía falta un 2. Listo. Acá tenemos entonces la función definida. Se ha definido acá 500 rectángulos. Entonces básicamente pues lo que voy a hacer es una manipulación de ese número de rectángulos. Aquí entonces vemos que tenemos inicialmente 4, luego 3, esto se va reduciendo hasta alcanzar el 2.67, ya con 500 rectángulos, que es el mismo 2.67 que hallamos acá, puesto que esto es periódico y se podría aproximar. Entonces hasta aquí sería el ejemplo del concepto de la integral usando el límite. Muchas gracias.